Bueno, ahí vamos. Vamos con el segundo. Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo bien interesante. Dentro de la carpeta countries tenemos el countries index. Vamos a crearnos un nuevo componente y esto lo vamos a llamar el country form. ¿Qué es el country form? El formulario de países. Country form. Cada que agreguemos un formulario, por defecto, Blazor me quiere combinar el código y el formulario. Yo no, eso es mala práctica. Siempre es buena práctica que lo separemos. Entonces, si yo creo un country form, acto seguido, después de crear un country form, vamos a crear una clase y la clase se va a llamar countryform.razor.cs. Muy importante que se llame exactamente igual. Entonces mira que esta clase quedó como un hijo del countryform. Y dentro del countryform, como esto genera una clase countryform, y aquí la estoy duplicando, por eso él aquí me saca un error, aún no lo ha sacado, pero tarde que temprano lo va a sacar. Esta clase le tenemos que decir que es una clase parcial. Hay veces el demo, sí, que ya sacó el error. Punto ¿por qué? Porque esto genera una clase llamada countryform y aquí yo estoy creando otra clase llamada countryform. No pueden haber dos clases que se llamen lo mismo. Cuando uno le coloca el modificador partial, significa que en tiempo de ejecución las dos clases se compilan como una sola. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en nuestra clase countryform? Ojo pues, vamos a hacer unas cosas bien bacanas. Lo primero que vamos a hacer en nuestra clase countryform, vamos a definir todo lo que yo quiero que mi clase haga. Entonces, yo necesito poder definir el contexto, cuál es el contexto de edición y luego les voy a decir para qué. Entonces vamos a crear aquí un atributo privado. Recuerden que primero vienen los atributos privados y vamos a crear un objeto que llama un edit contest. Y este edit contest, ¿cómo lo vamos a llamar? Simplemente lo vamos a llamar edit contest. ¿Qué es nuestro edit contest? Nuestro edit contest es nuestro contexto de edición. Y para que no me saque ese warning, voy a decirle null admiración. ¿Para qué? Es igual a null admiración. Esto simplemente es para que no me saque ahí errorcito con eso. Ahora, cuando yo voy a editar un país, cuando este formulario, recuerden que el country form nos va a servir para varias cosas. Nos va a servir para crear y para editar. Pero yo, si voy a editar un país, necesito decirle qué país voy a editar. Si voy a editar a Colombia, si voy a editar a Perú, a Ecuador, al que sea. O si voy a crear un nuevo país, me tienen que pasar un país en blanco. Entonces, vamos a decirle, vamos a pasarle el país que vamos a editar a este formulario, se lo vamos a pasar como parámetro. Entonces, voy a crear una propiedad y esta propiedad va a ser una propiedad de tipo country, que es el país que yo voy a editar, ¿verdad? Que yo le puedo decir aquí, voy a crear una propiedad que es de tipo country y la propiedad se llama, adivinen cómo, country, no hay problema que se llamen exactamente igual. Estamos creando una propiedad country que es de tipo country. Y esta propiedad country de tipo country, voy a decirle, para evitarme aquí el null, simplemente le voy a decir null admiración, punto y coma. Ahora, y esto me lo van a pasar como parámetro. Entonces, si yo quiero que esto me lo pasen como parámetro al formulario, simplemente le voy a colocar el data annotation parameter. Si yo le pongo parámetro, ¿qué significa? Significa que me están pasando el país que yo voy a crear o el país que yo voy a editar, me lo van a pasar como parámetro. Ahora, pero ¿será que yo puedo llamar este formulario sin país? No, es obligatorio que le mandemos el país. Y si yo quiero que el parámetro sea obligatorio, simplemente le voy a colocar este otro data annotation que se llama parameter require. Ahí está. Ahora, importantísimo aquí, cuando yo creo un país, tengo que llamar unas acciones en el controlador, tengo que llamar un post. Cuando yo edite un país, tengo que llamar otras acciones en el controlador, tengo que llamar un edit. Entonces, este formulario no va a ser el que tiene la lógica de crear y la lógica de editar o de crear. Eso lo vamos a llamar desde otro lado. Si yo le quiero relegar la responsabilidad, vamos a crearnos otro parámetro que es un parámetro obligatorio, pero ojo con este tipo de parámetro que lo vamos a usar mucho. Va a ser un parámetro que es un event callback. Si yo le digo que es un event callback, significa que le vamos a pasar código. Y este event callback lo vamos a llamar on valid submit. ¿Cómo así que on valid submit? Es decir, cuando el formulario pase todas las validaciones, nosotros vamos a crear vamos a pasarle código on valid submit. Entonces ya hemos visto dos cosas. A los componentes en Blazor les podemos pasar código Blazor. Cuando yo le paso código Blazor, ¿qué tipo de parámetro es?
¿Quién se acuerda? Si yo quisiera que este formulario recibiera código Blazor, un pedazo de código Blazor, ¿qué tipo de parámetro tiene que ser? Render fragment. Exacto, como lo hicimos aquí en el componente genérico de la lista genérica. Si yo le quiero pasar código, le pasamos un render fragment. Apréndase eso. Si yo voy a pasar código, es un render fragment. Ahora, si yo le quiero pasar código, ya no va a ser, el otro parámetro va a ser un event callback. Un event callback es que nos decimos, cuando a mí me digan guardar y el formulario haya pasado todas las validaciones, yo voy a llamar este código. Este código lo vamos a llamar desde otro formulario. Déjemelo ahí. Ahora, eso cuando el usuario le diga grabar. Ah, sí, voy a crear un nuevo país. Y resulta que Palmamón no hay ley. Entonces el usuario también se puede arrepentir. Me metí a crear un país y digo, ah, no, no, ya no lo voy a crear, voy a salir. Entonces vamos a tener un botón, siempre tenemos la posibilidad, siempre hay que darle al usuario la posibilidad de que se mame, de que cancele las operaciones. Entonces vamos a crearles otro y lo vamos a pasar como parámetro y esto lo vamos a llamar lo voy a llamar return action. Return action. Cuando yo le digo return action, ¿qué le estamos diciendo? Este va a ser, mejor dicho, este va a ser el código para guardar y este es el código para cancelar. Esos dos códigos no los vamos a mandar por acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Resulta que este formulario yo quiero que me pinta mensajitos. ¿Se acuerdan de la librería SweetAlert? Yo puedo inyectar eso. Entonces vamos a crearnos una propiedad. Voy a crear aquí, voy a crear aquí una propiedad también. Voy a crear aquí otra propiedad y esta propiedad va a ser una propiedad de tipo SweetAlert. SweetAlert va a llamarse SweetAlert Service. SweetAlert, a ver, ¿dónde está? Por aquí, SweetAlert, hay muchas. Esta, SweetAlert Service. Y esta propiedad SweetAlert Service, pues yo la quiero llamar, ¿cómo la quiero llamar? No importa, vamos, adivinen cómo la voy a llamar. Vamos a llamarla también SweetAlert Service, no hay problema. Y esto, ¿qué significa? Va a ser el código que estamos utilizando de esa librería de terceros y ese código de esa librería de terceros me va a servir para poder pintar mis mensajes bonitos. Pero aquí voy a utilizar otro data annotation. Como yo quiero que eso se me inyecte, voy a utilizar aquí la palabra reservada, inject, el data annotation. Yo le digo inject, ¿qué estamos diciéndole? Me vas a inyectar el SweetAlert Service. Y eso que me lo esté inyectando es muy chévere porque si me lo va a inyectar, yo ya lo puedo usar. Ahora, resulta que en el formulario yo también voy a necesitar saber si el formulario cumplió o no cumplió. ¿Por qué? Porque le voy a colocar una funcionalidad. Imagine que usted esté editando un formulario muy grande, que tenga 50 campos. ¿No les ha pasado? Que ustedes están en una página web, tienen que llenar 50 datos. ¿No les daría mucha piedra si han llenado 49 datos y por error le dan clic en otro lado y se salen? ¿Qué pasa con el formulario? Se va para otra página. Se pierde. Ustedes luego vuelven al formulario y vuelven a encontrar en blanco. Eso es la cagada porque queda uno muy aburrido. Nosotros vamos a controlar eso. Vamos a controlar que si el formulario está editando el formulario y yo me voy para otro lado, él me advierte, me digo, ojo, te vas a ir de aquí, vas a perder los cambios. Entonces, para eso vamos a tener una propiedad que nos diga si el formulario se posteó o no se posteó. Entonces, vamos a crearnos aquí una propiedad. Voy a crearme aquí otra propiedad. Esta propiedad, epa, aquí lo hice mal. Voy a crearme otra propiedad, mis señores, y esta propiedad va a ser una propiedad booleana, y, perdón, aquí lo hice mal. Voy a crear una propiedad booleana y esta propiedad booleana la vamos a llamar formulario posteado successful. Por posted successful. Esta propiedad, ¿qué me va a decir? Me va a decir si el formulario se ejecutó o no se ejecutó. Y vamos a asumir, bueno, si está en false, no hay necesidad de inicializarla. Ahí la tengo inicializada en false, pero no hay necesidad de inicializarla. Ahí está. Ahí está. Entonces, mira que estamos definiendo un formulario. ¿El formulario qué tiene? Tiene. Aquí lo más raro es esto. Tiene un contexto. ¿Por qué necesitamos el contexto? Les voy a decir para qué. El formulario que va a tener, el país que voy a editar, el formulario que va a tener, el código cuando graben y el código cuando
y el código cuando cancelen. Tenemos inyección de nuestro seed alert que lo vamos a usar y tenemos una propiedadcita que nos va a decir si el formulario lo ejecutamos o no lo ejecutamos, si lo pudimos postear o no lo pudimos postear. Hasta el momento se entiende lo que llevamos. Sí, profe, perfecto. Bueno, vamos a hacer, bueno, ahí vamos. Es que aquí al principio es complicado porque hay muchas cosas para hacer que no se entienden muy bien y no se van a poder entender hasta que no lo ejecutemos. Ahora, vamos a crearnos un método y este método, vamos a crearnos un método que llama OnBefore Internal Navigation. Este método OnBefore Internal Navigation, bueno, tiene un nombre como muy rimbombante y le estamos diciendo cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto? El Location Changing Context. ¿Este para qué me va a servir? Este formulario me va a servir para preguntar si yo me salí del formulario sin haber guardado los cambios, lo que les decía ahora. Entonces, voy a crear aquí una variable que me diga si el formulario fue editado. Voy a crear aquí una variable que se llama formulario was edited. Y esta variable formulario was edited, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que en el edit context, ¿se acuerdan del edit context que lo definimos arriba? El edit context tiene una propiedad, tiene un método que se llama isModify. Para eso fue que le pusimos el edit context. El edit context me va a decir si ese formulario fue o no fue modificado. Entonces, si yo me este método, ¿cuándo se va a ejecutar? Se va a ejecutar cuando yo me voy a salir de ahí. Entonces, si yo me voy a salir de ahí, yo entré a crear un país, no hice nada y me salí. ¿Debería mostrarme alguna alerta o no debería mostrarme alertas? Si quiere salir sin guardar los cambios o algo así. No, porque no he hecho nada. Mira que es inteligente, va que lo Ah, vamos a ok, hacer sí, inteligente. Yo sí. entré al formulario que tiene 50 campos. Entré, no toqué nada y le dije regresar. ¿Debería mostrarme alguna alerta? No, en ese caso no. En ese caso no. Ahora, si yo entré y modifiqué alguna cosita y me voy a salir, ahí sí me va a sacar la alerta. Para eso estamos haciéndole esto. Entonces ahora le vamos a preguntar, le voy a preguntar si el formulario fue editado. Entonces le voy a decir, pues entonces voy a negar esto. Si el formulario no fue editado, o, ojo pues, o los o aquí son con esto, o el formulario fue posteado. ¿Por qué? Porque cuando nos salgamos, él también va a pasar por acá. Entonces, por eso estoy preguntándole si el formulario fue editado o el formulario fue posteado correctamente, simplemente lo voy a sacar aquí con un return. ¿Para qué lo saco con este return? Para que no me genere ninguna. Ahorita lo vamos a probar, le ponemos puntos de parado si quieren para que lo miremos bien. Ahí está. Eso es en el caso de que el formulario no fue editado. Ahora, si llegó hasta la línea 28, ¿qué significa? Si llegó hasta la línea 28 es porque yo me voy a salir de ahí sin que el usuario le haya dicho guardar. O sea, es una salida por error. Entonces, vamos a generar nuestra primera alerta. ¿Cómo generamos nuestra primera alerta? Una alerta, voy a almacenar aquí una variable que llama el resultado y esto llama un método asíncrono, voy a llamar un await y en el await vamos a utilizar el servicio que inyectamos. El servicio que inyectamos es ¿se acuerdan del Suite Alert Service? Es el servicio. Y el Suite Alert Service tiene un método que llama Fire Assign. Y este Fire Assign yo le voy a pasar un objeto con las opciones. Y las opciones para poderle mandar se llama un Suite Alert Options. Y en el Suite Alert Options le vamos a decir qué quiero yo que me pinten esa alerta. Entonces aquí ya viene la documentación del Suite Alert. Entonces el Suite Alert, ¿qué tiene? Tiene un título. Entonces en el título yo le puedo colocar lo que yo quiera. Aquí le voy a colocar es confirmación. Le voy a decir, eso es lo que quiero que me salga en el titulito de la ventana de mi modal. Luego de la confirmación, luego le vamos a colocar el texto. Le puedo colocar el texto que yo quiero que me salga cuando el formulario se va a salir. Entonces aquí simplemente la deseas. Aquí le voy a colocar deseas abandonar la página y perder los cambios. Vamos a ponerle ahí la preguntita. Y lo otro es que él me dice qué icono quiero yo que tenga esto. Entonces, mira que esto es muy personalizable. Icono, le vamos a poner que el icono que yo quiero esto. Y aquí hay una enumeración. Hay una cosa que llama el Suite Alert Icon. Hay una colección por aquí, a ver, se llama Suite Alert. Ah, bueno, aquí tengo Suite Alert. Tengo icono para error, para información. Aquí es como un question, porque le vamos a hacer le vamos a hacer una preguntita y luego
Y luego el Sweet Alert Question, luego también decimos si yo quiero que esta alerta tenga botón de cancelar. Entonces aquí hay otro parámetro, por defecto es no, el Show Cancel Button, vamos a ponerlo en True. Entonces con esto preparé la alerta, pero no la he lanzado. ¿Cómo lanzamos la alerta? Para lanzar la alerta, como esta alerta pide una confirmación, voy a tener otra variable que se llama la confirmación, y la confirmación le vamos a decir que la confirmación es lo que nos devuelva en el resultado. Entonces, él aquí devuelve algo que es el result.value, y en el result.value nos dice si viene o no viene algo. Entonces resulta que si el usuario le dijo que sí desea guardar los cambios, esto queda falso. Entonces aquí simplemente voy a utilizar la clase string. Aquí hay una cosa que es la clase string. La clase string tiene un método que es el isNotOnEmpty. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Si esto no fue vacío, ¿qué significa? Que el usuario me dijo que sí deseaba cancelar los cambios. Entonces, si el usuario sí desea cancelar los cambios, por eso ponemos aquí el confirm. Si el usuario dijo, no, sí, hágale todo bien, no, voy a perder los cambios. Entonces, si el usuario que sí quería perder los cambios, entonces le hacemos un return, y el return hace que se me salga de este formulario. Pero si yo no quiero que el usuario me pierda los cambios, entonces por eso tenemos aquí nuestro contexto. Recuerda que tenemos este contest, es esta variable, y el contest tiene un método que llama Prevent Navigation. Y el método Prevent Navigation, ¿qué hace? Obliga a que se me quede aquí en el formulario. Que la mayoría, aquí la lógica dura, no la gastamos, fue validando que no se me pierdan los cambios del formulario, que es una pavada, es un lujo, pero de una vez hagamos las cosas bien y vamos metiéndonos en el mundo de cómo funciona esto. Hasta el momento hemos hecho código, pero no hemos hecho el formulario. Vamos a irnos al formulario como tal. Entonces, si venimos aquí a nuestro country form, voy a borrar todo esto no me interesa, y vamos a empezar a eso. Entonces, lo primero, para yo poder navegar, para poder bloquear eso, hay una clase que llama el Navigation Lock, y el Navigation Lock tiene un método que llama onBefore internal navigation. Y en el método onBefore internal navigation, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar el método que nosotros hicimos en el formulario. ¿Cuál es nuestro método? Este, onBefore internal navigation. ¿Qué le estamos diciendo aquí con esto? Está diciendo, vea, si usted está en el formulario y se van a salir, primero ejecútenme este método. Cuando ejecuten este método, que es el método que implementamos aquí, ¿el que hace? Verifica si el formulario fue guardado o no fue guardado. Vamos, y ahí ya vamos uniendo las cosas. Ahora, para poder armar el formulario como tal, vamos a crear un campito de HTML, se llama un edit form. Mira que si yo hago el edit form, esa es en su forma básica, y vamos a irlo cambiando para colocarlo. Entonces, nuestros formularios tienen un parámetro muy importante que es el contexto. ¿Cuál es el contexto del formulario? Y vea que el contexto de nuestro formulario, vea que todo lo que yo hago en código, por eso prefiero hacer el código y luego hago el código HTML. Este es mi código. ¿Mi contexto es cuál? El edit context. Y el formulario, vamos a decirle cuál va a ser el botón de submit. ¿Qué operación va a ejecutar él cuando el formulario sea válido? Entonces aquí tenemos una variable que es el onValidSubmit. Y cuando yo le diga onValidSubmit, ¿qué vamos a ejecutar? Vamos a ejecutar este código de onValidSubmit. Y a su vez, mira que este código de onValidSubmit no lo tenemos acá. ¿Por qué no lo tenemos acá? Porque este onValidSubmit no lo van a pasar como parámetro a este formulario. Ahí está. Ahora, si yo quiero pintar los errores, ¿se acuerdan que nosotros le pusimos unos errores en los data annotation? Mira que en el share, las entities, aquí hay unos errores. Ustedes me decían, ¿dónde salen estos errores? Estos errores que pusimos acá nos van a salir, pero para que nos lo pinte aquí bonito, vamos a tener que crear un objeto que es un data. Aquí creamos un objeto que es un Data Annotation Validator. Si yo creo aquí mi objeto, un Data Annotation Validator, él me va a pintar los mensajes, me los va a renderizar una belleza. Ahora, ya que sigue, pintemos el formulario. Entonces, por cada campo en el formulario voy a crearme un div. Epa, esto me quedó mal.
voy a crearme un div y en el div voy a meter tres cosas. Voy a meter dos cosas. Voy a meter el input, voy a meter primero, voy a meter un div y este div vamos a ponerle unas clases. Aquí le voy a poner unas clases de CSS y le voy a poner un MB3. ¿Qué significa MB3? Un margin button de 3. ¿Qué significa un margin button de 3? Que debajo de esto van a ver unos botones y yo no quiero que los botones me queden pegados al formulario, por eso le ponemos el margin button de 3. Y aquí vamos a crear los dos botones. Vamos a crearnos un botón. Este primer botón va a ser el botón para guardar los cambios. Vamos a llamarlo guardar cambios. Y vamos a crearnos otro botón. Y el otro botón va a ser el botón para regresar. O sea, siempre tenemos la opción de que me arrepiento. Regresar. Como vamos armando las cosas. Ahora, en los botones, a los botones les vamos a colocar unas clasecitas para que nos queden bien bonitos. Entonces, el botón de guardar cambios, le puedo colocar unas clases de Bootstrap, le coloco BTN y le vamos a colocar BTN Primary. Todos los botones principales van a ser primary. Y el otro botón de regresar, le vamos a colocar también las clases, le voy a colocar la clase BTN y aquí le vamos a poner BTN Success. Todos los botones de regresar le vamos a poner Success. El botón de guardar cambios es un botón azul y el botón de regresar es un botón de color verde. Y es importante que mantengamos el estándar durante toda la aplicación. No le cambiamos los colores al usuario porque lo hacemos perder. Si tiene los mismos colores, el usuario simplemente ve el color y ya sabe qué operación es. Ahora, este primer botón me va a disparar esta acción. Me va a disparar el onValid submit, pero para que este botón me dispare esta acción hay que colocarle un atributo aquí que es el atributo type y en el type le vamos a decir que es un botón de tipo submit. Como este botón de guardar cambios es un botón de tipo submit, cuando yo presione este botón me va a ejecutar el onValid submit. ¿Y el onValid submit qué es? Y el onValid submit es este event callback, o sea, va a ejecutar el método que me llamen del otro formulario que va a llamar este formulario. ¿Me siguen ahí? RR. Igual cuando lo veamos ejecutando es que se va a entender más. Y este otro botón de regresar, lo voy a utilizar de una manera diferente. Le voy a colocar aquí una cosita que llama el @onClick. Entonces, si nosotros le decimos @onClick, me va a ejecutar un método de Blazor. Recuerde que todo lo que tenga arroba es lo que yo quiero ejecutar. Y cuando me presionen el onClick, mira lo que le voy a decir, que me ejecute el return action. ¿Y qué es el return action? El return action es el otro event callback. O sea, cuando presionen guardar cambios, va a ejecutar un valid submit. Cuando presionen regresar, va a ejecutar el código aquí de un clic. Ahí vamos. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta colocarle dentro de esta división, vamos a colocar un elemento que es un elemento label. Y en el label simplemente voy a colocar aquí lo que yo quiero que le aparezca al usuario país. Voy a colocar aquí la palabra país y luego voy a colocar otra división y en esta división vamos a colocar dos cosas, el input y el validador. Entonces, para colocar el input, hay un elemento en HTML5 que se llama input test, que sirve para pedir datos. Entonces, mira que hay un input de, input file, hay un input de todo. Pero aquí tengo un input, tengo por acá el input test. Entonces, si yo le digo que es un input test, así solito, pues él saca error, pero es un componente y este input test le voy a colocar aquí una clase. Esta clase le vamos a colocar que es un form control para que nos aparezca bien bonito. Ya vamos a ver qué es esto. Y una cosa muy, muy importante, vamos a bindar este campo. ¿A qué lo vamos a bindar? Entonces hay una cosa aquí que llama @binValue. Vamos a bindar el valor de este campo ¿con qué? Lo vamos a bindar con lo que haya, lo vamos a bindar con lo que haya en el modelo country name. Y ustedes dirán, ¿qué es country.name? Recuerde que country, venga, pongámoslo aquí, recuerden que country es lo que nosotros nos van a pasar como parámetro. O sea, lo que el usuario me digite ahí es lo que nos va a quedar almacenado en el country name. Y como ese campo tiene unas validaciones, vamos a colocarle otro objeto que es el validation mesas for. Si nosotros le colocamos un validation mesas, si yo armo aquí mi validation mesas y este primer formulario me gasto mucho tiempo para que lo entendamos, tiene aquí una expresión que llama la expresión for y para utilizar esta expresión for, aquí utilizamos una expresión lambda. Entonces simplemente le digo arroba, abro y cierro paréntesis, luego abro y cierro paréntesis y aquí le digo sobre qué campo quiero yo que me haga las validaciones. Y este me va a hacer la validación sobre el mismo campo country.name. Y con esto hicimos un formulario y este formulario
créame o no, va a ser el formulario que nos va a servir para crear y para editar un país. Cuando me creen el país, me van a mandar un país en blanco. Cuando me van a editar el país, ya me van a mandar el país que ya consulté previamente. Y ahí vamos. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de esto? Que este formulario Country Form no es un componente que navegue. Porque sé yo que es un componente que no se puede navegar a él. ¿Por qué creen? Eso lo dije la clase pasada. Recuerden que todos los componentes que navegan tienen la Porque arriba no directiva. pusiste arroba. Eso, si no tiene arroba page, no es un componente al que se pueda navegar. ¿Qué significa que es un componente? Si es, este componente es un componente que es usado por otros componentes. Entonces, ahora sí, vamos a crear el componente para crear los países. Eso es así como tenemos un country form. Vamos a crear aquí dentro de las pages de countries, vamos a adicionar otro Razor component y este lo va a llamar country create. Este va a ser el que en sí va a crear el país. Y ese que crea el país va a utilizar el country form. Y luego vamos a crear el country edit. Y el country edit también va a usar el country form. Entonces vamos con el country create. Entonces recuerden, la mecánica es creo el country create y luego de crear el country create adiciono una clase y la clase le vamos a llamar country, la llamamos de la misma manera country create, pero le ponemos .razor.cs para que quede hija de la clase. Y como son dos clases que se llaman lo mismo, por aquí tengo mi country create ahorita me saca error, entonces recuerden que eso le ponemos la palabra, el modificador de acceso partial para que se compile como una sola clase. Y ahí vamos. Entonces vamos a creando nuestro country create. Entonces cuando creemos un país, pues, pues lo que vamos a hacer cuando creamos un país. Yo quiero. Recuerden que por aquí en el Country Phone hay una propiedad que yo quiero modificar. Esta, si el formulario fue posteado. Si yo quiero acceder a esa propiedad dentro del Country Create, nos va a tocar de alguna forma referenciar el formulario. Y resulta que yo en código C# puedo referenciar código Razor. ¿Cómo lo hago? Fácil. Voy a crear aquí un atributo privado que va a ser de tipo country, va a ser de tipo country. Vamos a crearnos de tipo country form. Y este atributo de tipo country form, ¿cómo lo va a llamar? Bueno, lo va a llamar igualito, country form, pero como es atributo privado ya viene con la S minúscula. Y este sí puede ser nulo. ¿Por qué puede ser nulo? Porque este no se carga hasta que no haga el render de la página. Entonces tengo el country form. ¿Qué es el country form? Es la representación del código Blazor en mi código C#. Déjelo ahí. Ahora, pregunta, ¿será que cuando yo creo un país voy a necesitar acceder al repositorio? Para crear un país se necesita acceder al repositorio. ¿Qué creen ustedes? Sí, Que claro, sí, ¿no? porque se Porque ahí está necesita la regla. consumir el post. Claro, para eso hicimos, para eso le metimos aquí. Yo en ese country form vamos a llamar este post. Entonces yo voy a llamar ese post, yo necesito acceso a esta clase, la necesitamos aquí en el country create. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Ya sabemos, la vieja técnica de inyectar. Entonces voy a crear una propiedad. Esta propiedad es una propiedad de tipo iRepository. Mira que por eso le decimos iRepository y la vamos a llamar, y esta propiedad sí la llamamos el repositorio. Ahora, esta no la vamos a crear como propiedad pública, sino que la voy a crear como propiedad privada. Voy a crear el repositorio porque ese no me interesa que me lo modifiquen por fuera. Pero el truco con esto es que vamos a utilizar aquí inyección de dependencias. Simplemente le digo, inyéctemelo y esto es una belleza. ¿Qué significa esto? Esto significa, pues yo les digo cómo opera eso. Recuerde que aquí usamos muchísimo la inyección. Entonces, ¿qué hace él? Él viene aquí al program y en el program dice, alguien me está pidiendo iRepositorio. Y si es así, como no, mándale una implementación de esto. Y como es una implementación scope, le manda una nueva instancia del iRepositorio. Donde fuera un singleton, reutilizaba el objeto que ya está en memoria. Pero eso lo vamos a ver luego, las diferentes formas de inyección. De momento, quédense con el scope. Cuando yo le digo aquí hay repository, por eso aquí se llama repository. Entonces le dice, cada que alguien me pida esto, tú le vas a mandar una nueva instancia de esto. Y esta nueva instancia de esto es el repositorio. Ahora, también si acuerdan que aquí en el formulario inyectamos el suite alert.
Cuando yo esté creando países, ¿será que vamos a necesitar Suidaler? Si hay un error, ¿qué hacemos? O cuando el país se cree, ¿será que cuando se cree el país no sería bueno colocar una tostadita para decirle al usuario, hey, parce, ya le creé el país? Entonces también, así como inyecté el Suidaler, también inyectemos el Suidaler. Aquí esta inyección también puede ser privada, no necesita ser pública. Entonces si es privada, cambiamos esto por S minúscula. Vamos a inyectarnos también nuestro Suidaler. Y también, ¿qué vamos a inyectar? Y resulta, hay una inyección nueva, algo que nos va a servir muchísimo. En casi todos los formularios inyectamos esos tres señores, el repositorio, el Sedaler. Y vamos a inyectar otro caballero que nos ayuda muchísimo, que es el Navigation Manager. Así intuitivamente, ¿para qué creen ustedes que sirva el Navigation Manager? Y este lo vamos a llamar Navigation Manager. A ver, ¿qué les suena Navigation Manager? Eso será como ¿para qué? Para redireccionar, profe, ¿no? Exacto. Si yo estoy en la página de crear un país y ya creé el país, a mí me interesa mandarlo por código a la página de INDE, o sea, hacer programáticamente que se devuelva a la página anterior. Si yo quiero navegar entre páginas, vamos a inyectar este señorito que se llama Navigation Manager. Ustedes dicen, vea que el $3 aparece aquí en el program. Nosotros tuvimos que inyectar el Sedaler para que no lo funcione. Vea que el repositorio aparece en el... ¿Por qué no aparece el Navigation Manager aquí en el programa? Porque es un componente del framework, no hay necesidad de inyectarlo. Ese por defecto ya viene configurado para que lo inyectamos donde nosotros lo vamos a necesitar. Y ahí vamos. Ahora, después de inyectar eso, estoy en la parte de crear un país. Entonces vamos a crearnos, aquí todos estos son privados. Vamos a crearnos otro atributo privado, que es el país que voy a crear. Voy a crear aquí un objeto de tipo country, country. Este es el país el objeto que vamos a crear. Y lo voy a llamar country. Y mi country, como estoy en la pantalla de nuevo, simplemente le puedo decir que es igual. Mi country, como es un nuevo país, él desde que entre aquí esto se nos va a instanciar, le digo que es un nuevo país. Ahí está. Entonces, ¿qué es country? Lo que vamos a crear. Entonces, ¿cuál es la clave? Que cuando yo le digo new, el país tiene ID 0 y no tiene nombre. El nombre está nulo, el nombre está blanco. Yo lo mando al formulario. El formulario va a llenar el país. Después de que el formulario pase las validaciones, me queda un objeto país llenado. Con ese formulario país, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar el post. Eso es lo que quiero hacer. Ahora, vamos a crearnos aquí un método que es el método como tal que crea el país. Entonces voy a crear aquí un método privado. Este es un método asíncrono y el método lo va a llamar y este método nos va a volver un task. Ese es el void de los asíncronos y lo va a llamar aquí create. Pero como es asíncrono, le coloco el apellido asíncrono para mantener el estándar. Entonces, ¿qué va a hacer este man? Este man va a crear el país. Pero ojo, este método no se va a ejecutar hasta que el formulario no sea válido. Ahorita les digo por qué. Cuando llegue aquí, es porque ya el país es válido. Es decir, este country ya pasó las validaciones. Si ese country ya pasó las validaciones, ya ¿será que podemos hacer el post? ¿O no Sí, podemos hacer? claro. Podemos hacer. Ahora, que yo pueda hacer el post no significa que el post sea exitoso. Puede que yo mande el post y puede que el post me falla. ¿En qué momento me va a fallar el post? Deme un... Haciendo el insert profe, en la Por base de eso, datos puede que. ¿por qué va a fallar? Deme una No le razón. mandas nada. Profe, No, no, cuando no, se no, 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 repite, no, no, cuando no. se No, re- no, pues. No le mando Puede nada, estar no. no le mando nada, espérate, No, no le no. mando nada, no es un escenario válido, porque si no le mando válido, no me pasa las validaciones, si no me pasa las validaciones, este método nunca se ejecuta. Puede que yo le mande un cuando, país repetido, si le mando un país Eso. repetido, el formulario es válido, pero ahí me va a sacar errores el backend, porque el backend vamos a infringir ese índice de duplicidad en la base de datos. Entonces, pues vamos a mandarlo. ¿Cómo lo mandamos? Entonces, vea que yo nunca recibo el objeto. Voy a crearme un objeto que es la respuesta. Voy a llamar mi respuesta HTTP. Mi respuesta HTTP le digo que es igual a qué. Le digo, hágame una wait y ¿qué vamos a hacer? Ejecutate el repositorio y el repositorio ya tiene un método que es el método post. Y cuando yo le diga que me ejecute el post, él me dice, ¿qué? Dame la URL. ¿Y la URL cómo es? En el controlador se llama API porque así lo ruteamos como ¿qué? Como API slash
countries. Si aquí me equivoco, eso no me va a canchilar al otro lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un post al controlador API countries. ¿Y qué le voy a mandar? Le voy a mandar ese objeto country. El man llega y taque, pa, vuelve. ¿Qué me vino en la respuesta? Ahí puede que me haya venido el país o puede que me diga si pudo o no pudo. ¿Cómo sé si el país sí lo agregó o no lo agregó? Preguntamos, le digo, si mi respuesta HTTP tiene aquí una propiedad, tiene una propiedad que llama la propiedad error, ¿qué significa si mi, no es repositorio, aquí es response HTTP. Si mi respuesta HTTP tiene error, ¿qué significa que tiene error? ¿Qué tengo que hacer si hay un error? Decirle al usuario cuál fue el error. Dile, oiga, hermano, usted le falló a vaina. Entonces, ¿cómo este que se me descuadró aquí el teclado? Ahí está. Si hay error, ¿qué le decimos? Entonces voy a leer el mensaje. Entonces voy a tener una variable llamada mesas y la variable mesas la vamos a leer del mensaje. ¿Cómo leemos el mensaje? Hay un método en ese envoltorio. El envoltorio es el response HTTP, tiene un método que llama getErrorMessageAssign y él me va a devolver el mensaje. ¿Y este mensaje qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar en SweetAlert. Y una forma sencilla y cortica de hacer el SweetAlert es, yo ahorita hice un SweetAlert muy sofisticado. ¿Se acuerdan de este SweetAlert? Vean este SweetAlert todo lo que tenía. Le puse título, le puse texto, le puse icono. Si yo quiero un SweetAlert más breve, yo también puedo hacer esto. Lo puedo mandar de una. Le digo await. ¿Qué le digo? A mi objeto SweetAlert, que ya lo tengo inyectado, vamos a ejecutar un FireAssign. Y en el FireAssign, ¿qué le puedo poner? Esto tiene muchas sobrecargas. Una sobrecarga es el título que va a tener el mensaje. Entonces el título va a ser error y el mensaje ¿cuál va a ser? Y el mensaje va a ser el mensaje que me dijo. Ya el mensaje me va a devolver lo que me devuelva el API. El API es el que me tiene que decir el mensaje correcto. Oiga, papi, ese país ya está duplicado. Eso lo vamos a hacer más adelante, lo voy a hacer ahorita. Y luego de esto, y si se metió por aquí, ¿sabe qué? Pailas, retón, esta vaina no puede seguir. ¿Por qué? Porque está malo, falló. Entonces lo sacamos lo vamos a sacar de acá. Ahora, si el man llegó hasta aquí, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes? Que lo guardó. Que lo guardó. Entonces, si lo guardó, nos vamos a devolver. Entonces voy a hacer aquí un método llamado return porque lo voy a reutilizar 2 veces. No es el return palabra reservada, sino que es un método mío llamado return. Este madre me lo autocompleta mal. Voy a crear un método llamado return para devolverme. Ahorita le digo por qué lo hago así. Este return no existe. Le voy a dar control punto para que me cree el método return. Y el método return, cuando yo ya creé el país, ya le tengo que decir que lo pude crear. Entonces, por eso fue que hicimos la referencia. La referencia se llama country form. Country form es el código. El country form tiene un método que se llama form posted successfully y le vamos a decir que el formulario lo pudimos postear. Aquí me saca un warning porque eso puede ser nulo, pero si sé que llegó hasta este punto, en ese punto ya no es nulo. Y luego lo ponemos a navegar. ¿Cómo lo ponemos a navegar? Con el Navigation Manager. El Navigation Manager tiene un método que llama el método NavigateTo y en el método NavigateTo le digo dónde lo voy a devolver y lo voy a devolver a la página de countries. ¿Qué es devolverlo a la página de countries? Devolverlo a la página de countries es que lo estoy devolviendo al índice de countries. Countries, ahí está. Ahora, pero antes de eso, yo quisiera, después de cuando lo puse a navegar, yo quisiera ponerle una tostadita al cliente. Vea que cuando yo lo hago return, lo paso al índice y yo quiero que la tostadita me aparezca en la palabra del índice. Entonces vamos a crearnos el TOAS. Aquí sí voy a copiar para ganarme este espacio. Ya hicimos un TOAS. Entonces vamos a hacer nuestro primer TOAS. Entonces para hacer un TOAS, bueno, aquí lo llamé diferente. Aquí esto se llama SweetAlert Service, pero con la S minúscula. Le decimos SweetAlert Service para crear una tostadita. Hay un método que se llama mixing y en el SweetAlert Option le ponemos la propiedad todas en true para que me lo pinte como una tostadita. Le estamos diciendo la posición en la cual yo quiero que me aparezca la tostadita. Lo estamos poniendo que nos aparezca en la parte de abajo al final, que me muestre el botón de confirmación y el timer es 300. ¿Qué significa 300? Ese mensaje va a durar 3 segundos. Si a los 3 segundos el usuario no ha quitado la tostada se quita sola. Entonces las tostadas son buenas para, ¿para qué? Para que no sean mensajes muy invasivos. Cuando sea un mensaje muy invasivo, utilizamos un dialog. Cuando sea un mensaje informativo,
que me interesa que el usuario de pronto y no le quiere parar muchas bolas, no les pare, pues utilizamos una tostada. Y mira que estamos tratando de construir una interfaz lo más bonito posible. Pero hicimos el código, lo hemos llamado el formulario. Pero como ya casi toda la lógica la hemos centralizado en el country form, el country create queda una belleza, queda súper limpio. Entonces, cuando hagamos el country create, ¿qué vamos a decirle? Vea qué belleza. Aquí es cuando los sentimentales lloran. Esta página sí navega. Entonces, como esta página sí navega, le voy a poner la ruta de cómo quiero yo navegar. ¿Y cómo la pongo a navegar? Como la llame el botón. Si usted recuerda aquí el Country Index, mira que ya habíamos dicho cuando le dijeron nuevo país, es a donde tiene que ir. Se tiene que ir a Countries Create. Si se tiene que ir a Countries Create, esa es la navegación. Countries Create es porque me llega a esta página. Va a irse a la página Countries Create. Cuando llegamos aquí, voy a cambiarle este mensaje que está en inglés. Le voy a poner aquí simplemente crear país. Le ponemos aquí crear país. Tarancito. Y aquí el código, recuerde que el código no lo vamos a tener acá. Ahora, ¿qué tenemos que llamar aquí? Vamos a llamar nuestro formulario. Entonces, para llamar nuestro formulario, vamos a llamar nuestro componente, se llama country form. Country form es el componente que nosotros ya hicimos. ¿Por qué me está sacando ese verde? Me saca ese verde porque él tiene unos parámetros obligatorios que no le estoy pasando. Él me dice, no, espere, papito, usted para mandarme eso, usted me tiene que hacer varias cosas. Primero, usted me tiene que decir cuál es el país. Entonces, hay una propiedad que se llama country y country va a ser igual al objeto country que yo tengo referenciado en código. ¿Cuál es el country que tengo referenciado en código? Este que hay acá. Luego él me está diciendo, bueno, usted me tiene que decir cuál es el método que me vas a ejecutar cuando haya un unvalid submit. Entonces el unvalid submit, ¿cuál viene siendo? Es este, create async. Cuando sea un unvalid submit, usted me va a ejecutar este código. Y el otro me tiene que decir, ¿y cuál es el return action? ¿Alguien ahí se le prendió el micrófono para que por favor lo mutee? Yo los muteo a todos por acá. Es que está la gente, ¿cómo es que los muteo? Bueno, ya se desmuteó. Bueno, y lo otro que le vamos a decir es la acción, aquí, reaction action. Y el reaction action es qué va a ejecutar él cuando el formulario le digan que va a salir. Y el return action es este, return. Por eso es que lo hice separadito, para poderlo reutilizar. Hasta el momento solamente nos queda faltando una cosa en este formulario. Para yo poder modificar esa propiedad de formulario posteado, nos toca referenciar ese formulario. Para referenciar ese formulario, utilizamos el @ref y en la referencia del formulario le vamos a decir cómo lo quiero referenciar y lo vamos a referenciar en este country form. ¿Me hago entender? ¿Este country form para qué sirve? Sirve para yo poder cambiar esta propiedad. Ese country form es solamente para poder cambiar esta propiedad que diga formulario posteado, form posted successfully, porque ese lo cambiamos cuando sí grabe el formulario. Y de esta manera, señores, ahora sí podemos probar. Ahora, si yo corro mi proyecto y como involucramos unas nuevas librerías de JavaScript, hay que recargar esas librerías, porque si no, no se nos va a ver bien el SweetAlert. Entonces vamos a probarlo. Aquí vamos a hacer varias pruebas. Y aquí es cuando los sentimentales lloran. Alisten el pañuelo. Entonces vamos acá. Entonces vamos a entrarnos a países. Ya tenemos nuestro botón de nuevo país. Esperemos a que cargue. Pues yo no podría, si quieres lo meto sin cargar. Ahí tengo Chile, Ecuador, Italia, Perú. Si le digo nuevo país, ¡epa! Aquí ya tenemos un error. Vamos a ver qué nos está pasando por aquí. Aquí cometí un errorcito. Aquí me dijo que era model parameter, a ver, espérate, digo que aquí está en algo, me equivoqué yo aquí, country font, ok, espérate, verifico aquí, a ver, country, aquí le estamos pasando el country font, country, y en el formulario, venga, verifico, le estamos pasando el contest, venga, yo verifico aquí qué me pasó, algo me comí, a ver, tenemos el edit contest, el onValid submit, ahí está bien, déjame verifico por aquí. Bueno, entonces aquí me quedó faltando una cosita y es que no le estamos asignando el contexto, que es el error precisamente que nos está sacando en este momento. Aquí me faltó algo, aquí en el formulario, venga, yo paro aquí el proyecto, faltó algo, mis muchachos. Aquí en el country form,
quedó faltando una cosita. Hay un método que hay que sobreescribir aquí en el formulario para cargar el contexto, si no, no se carga. Entonces, si yo le digo aquí override, él me muestra todos los métodos que son susceptibles de sobreescritura. Y hay un método que se llama el onInitialize. En el onInitialize, nosotros es donde cargamos el contexto. Entonces, en el onInitialize le puedo botar esto si quiero y le voy a decir que el edit context va a ser igual. El edit context es igual a lo que yo quiero cargar en mi contexto. Es decir, que mi edit context es igual a un new y le digo es igual a un new country, un nuevo objeto de la clase country. Hay que decirle de qué contexto es este country viene siendo este objeto country que le estamos diciendo ahí y ya con esto nos debe funcionar. Entonces corremos el proyecto para que cuando lo corremos la primera vez, para que nos aparezca bien las librerías de JavaScript. Cada que agreguen una librería de JavaScript, presionen Control F5 para que recargue todas las librerías. Si entro a países, ahí me pinta la lista de países y le digo nuevo país, ahí nos pinta el formulario de crear país. ¿Se acuerdan de las validaciones? Vamos a ver cómo funciona. ¿Qué pasa si yo le doy guardar cambios sin nada país? Entonces aquí me dice, epa, bueno, aquí hay, pronto vamos a darle regresar, no me gustó, si le digo guardar cambios. Aquí, bueno, aquí qué está pasando? Está pasando algo raro porque me está haciendo el post de una vez. Así que venga, verifiquemos que aquí tenemos otro error. El campo país es requerido. Le digo nuevo país, colocamos un país como Argentina y le digo guardar cambios. Yo creo que la validación está al revés, porque mira que guardar cambios y funciona. No está funcionando. Vamos a ver acá en el country create. Cuando yo le digo create, acá. Vamos a ponerle un punto de parada a ver qué pasa cuando le decimos crear. Guardar cambios. A ver, ¿por qué no está? A ver, nuevo país, guardar cambios, llega acá. Está al revés la validación. Venga, miremos que está funcionando algo mal aquí en el formulario también. Aquí en el formulario country form, aquí le decimos, vamos a ver acá, ponerle un punto de parada aquí, a ver qué está pasando, porque está funcionando las validaciones, están funcionando al revés. No se está metiendo cuando se tiene que meter. Input test, validation, on valid submit, venga, miremos acá el formulario, on valid submit, va de nuevo. Entonces vamos a países, nuevo país, si yo coloco cualquier cosa, XXX, enseguida lo cambiamos, guardar cambios, mira que, epa, ¿qué le pasa a esta validación? Aparece verde, pero este botón guardar cambios no me está haciendo lo que es. A ver, guardar cambios, type submit, on valid submit, él debería ejecutar este código. Mira que no llega hasta aquí. Vaya, vaya. El error es aquí es que in un valid submit, no, aquí está mal, que es on valid submit. Ahí me falló. On valid submit es un evento y invalid submit se estaba ejecutando el método, era cuando le decíamos que no era válido. Tenemos on valid o invalid. Y ahí por error se me fue el invalid. Va de nuevo. La cuarta es la vencida. Entonces le decimos aquí países. Tenemos los paisitos. Nuevo país. Ahora sí, si yo le digo guardar cambios, aquí me dice el campo país es requerido. Mira que esa es la obligación. Si yo le meto un país con más de, mira que esto se hace la validación si yo creo un país, el campo país no puede tener más de 100 caracteres. ¿Se acuerdan que esas son las dos validaciones que le pusimos acá en el country? Esas validaciones salen por el data annotation. Ahora, si yo creo un país válido, por ejemplo, le pongo aquí el país Argentina, y le digo, si le digo guardar cambios,
Entonces mira que, bueno, dejémoslo primero ejecutando. Y ahorita lo probamos completico. Entonces mira que ahí me dice, bueno, aquí son todos los puntos de parada que le pusimos. Entonces mira que aquí me muestra el TOAS, registro creado con éxito, dura 3 segundos y ya quedó Argentina. Vamos a crear otro más limpio. Si yo creo un nuevo país, le pongo Canadá. Guardar cambios, ahí ya quedó país, yo puedo quitar el TOAS con el OK o esperar los 3 segundos. Ahora, ¿qué pasa si yo creo otro país llamado... bueno, si yo empiezo a digitar cualquier cosa y me voy para otro lado, entonces aquí es cuando me sale lo de la prevent validation, me dice, deseas abandonar la página y perder los cambios. Yo le digo cancel, me quedo acá. Si yo me voy para otro lado y le digo OK, pues sí, porque yo le dije que quería perder los cambios. Aquí porque tenemos un formulario de un solo campo y no se nota mucho, pero cuando tengamos formularios de muchos campos, sí es muy útil. Ahora, ¿qué pasa si yo intento crear otro Colombia? Si intento crear otro Colombia, aquí la validación pasa. Como tal, el formulario es válido, pero cuando le diga guardar cambios, me dijo, ha ocurrido un error inesperado. ¿Por qué sale a ocurrir un error inesperado? Porque no estamos dándole tratamiento de errores, no le estamos dando tratamiento de errores al API, pero eso lo vamos a hacer luego. Luego vamos a cambiar. Y aquí tenemos Tarán, este viene siendo el código para crear un nuevo país. Si te ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.